He hecho últimamente un planteamiento que el Señor puso en mi corazón hace un tiempo. Se los comparto de nuevo. Y es que pensemos por un instante en si el Señor haya sentado en su trono viendo su creación y sus criaturas, al visualizar la creación de la iglesia como uno de los instrumentos principales del trabajo del Espíritu Santo en esta época, él se imaginó lo que podríamos llamar una iglesia piramidal. En la punta está el pastor, más abajo de él algunos sirviendo, el grupo de alabanza, los pastores de diferentes ministerios, y en la base una gran masa oyendo. La iglesia, según esto, lo que estamos viendo en la actualidad, es un cuerpo que prácticamente se mueve solamente arriba en la cabeza, el pastor, y un poco también en los ministerios, los servicios. ¿Será eso lo que el Señor quería cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra a fundar su iglesia? Creo que es una buena pregunta. Igual podemos también preguntarnos, ¿cuál es tu misión dentro de esa iglesia como cuerpo? Cuando hablamos de misión, entonces nos asustamos porque pensamos que el pastor va a llamar a otros para que sean pastores también. Y eso asusta. O diáconos, o quizás estén en el grupo de alabanza y yo no tengo voz, ¿yo qué voy a hacer? Otra pregunta, entonces, ¿cómo servir a Dios? Si gran parte del mensaje de la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, es ese. El Señor te sirvió con la salvación, te rescató por amor y ahora te pide que lo sirvas a Él. ¿Cómo? ¿Cómo servir? ¿Siendo pastor? ¿Siendo líder? ¿O hay alguna otra forma que de pronto no hemos visto? Y dentro de esas preguntas también tiene cabida una más. ¿Cómo bendecir a otros? Yo estoy sentado oyendo una enseñanza tras otra y en todas se me pide que ame al hermano como a mí mismo, que lo sirva, pero yo no sé cómo servirlo. Lo que hoy vamos a ver se intitula ¿Cómo se manifiesta Dios en bendición a otros a través de ti? A través de ti se puede ver el poder de Dios actuando, pero no en la forma tradicional, que todos los servicios son ministerios dentro de la iglesia. Hoy vamos a ver un ministerio no frecuente, manifestado en varios puntos que vamos a analizar uno por uno. Entonces, ¿cómo ser usado como instrumento de Dios? Dios quiere hablarle a un necesitado. ¿Podrás tú ser el teléfono adecuado para hablarle al otro? Dios quiere consolar a un herido, a un golpeado. Podría Dios presentársele personalmente a esa persona, pero prefiere llamarte a ti. Entonces, ¿cómo tú puedes ser usado sin que te ufanes, te llenes de vanagloria, sino que seas humilde en ese ministerio, siendo solamente un instrumento? Haz de cuenta, Dios empieza a hablar por una bocina de esos teléfonos antiguos que teníamos fijos, y el necesitado oye por el auricular, por el otro lado, el extremo del teléfono. Tú eres ese teléfono. Ese es el mérito real a nivel bíblico. No se trata de que tengas que estar capacitado con muchas cosas para poder servir a Dios. Vamos a ver poco a poco algunas. Entonces, la primera forma es comprendiendo algo muy especial. Es entendiendo tu identidad como hijo de Dios. Eso arranca desde Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3, cuando el Señor habla con Abraham y estableció un principio para él.
le dijo, serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, sí, pero es que eso era para Abraham, pero resulta que como creyente tú eres parte de esa promesa. Gálatas 3:29 dice, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? Serás bendición. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vean, aquí no está hablando de pastor, no está hablando de anciano, diácono, presbítero o líder de alabanza o pastor de jóvenes. Está hablando de la descendencia de Abraham, que eres tú y soy yo. Entonces no es solo lo que haces, sino quién eres en Cristo, lo que realmente bendice. Y tenemos como ejemplo a José en Egipto, donde la Biblia nos dice repetidamente que José estaba en un estado particular. Allí literalmente dice, el Señor estaba con José. Y todo lo que hacía prosperaba en sus manos. Eso está en Génesis 39, 2 al 5. Todo lo que hacía José prosperaba, es decir, bendecía todo lo que tocaba, todo lo que hacía, todas las personas que lo rodeaban. Potifar fue bendecido por tener a José en su casa. Creció económicamente y sin embargo no vemos que José predicara constantemente. Seguramente sí habló algo de Dios, pero no está registrado en la palabra. Lo que José hacía era dar testimonio con su presencia y con su carácter, manifestando a Dios. O sea, el Señor se manifestaba a través de José. Insisto, José era un ejemplo de humildad. Un ejemplo que por esa humildad no estorbaba la manifestación de Dios, porque es que el orgullo lo que se convierte es en un obstáculo para que Dios actúe a través de la criatura. Por eso Satanás siempre quiere poner tanto orgullo, tanta soberbia en los seres humanos, aún sirviéndole a Dios. El Señor no tolera la soberbia en sus siervos. Los deja un tiempo, pero después terminan cayendo. Al siervo humilde, Él se encarga de honrarlo con el tiempo. Bueno, como segundo lugar, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo tú puedes bendecir a otros? Entonces, el primer punto básico es entendiendo tu identidad como hijo de Dios. Conócete y acéptate como instrumento de la bendición de Dios para otros. Y sabe que eso es un honor. Es algo por lo cual estar agradecido ante Dios y por consiguiente lleno de humildad. En segundo lugar, entonces, podemos bendecir a otros a través de la intercesión. Más allá de las oraciones simplonas y casuales. Por ejemplo, tenemos a un Abraham intercediendo por Sodoma. ¿Recuerdan ustedes esa escena de Génesis 16, por allá en el versículo 23, donde el Señor desciende a la tierra con dos ángeles y le manifiesta a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y entonces Abraham se acuerda que tiene a su pariente Lot viviendo en Sodoma y empieza a sufrir interiormente por la salvación de Lot y de paso de otros justos. Entonces le dice a Dios: Señor, y si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿tú perdonarías a esa ciudad? Porque no podrías castigar a los culpables junto con los inocentes. El Señor le dice: sí, está bien, así lo haré, si hay 50 justos. Pero Abraham empieza entonces a interceder porque se da cuenta que 50 parece ser que son muchos. Baja el número y sigue bajando hasta que llega a un número pequeño, 5 si no recuerdo mal. Y el Señor les sigue diciendo: sí, si hay 5 justos, yo perdonaré a Sodoma. Esa es la típica oración de intercesión, donde
Uno habla con Dios y siente en su corazón una carga por la persona que está en mente, cercana o lejana, pero en mente, en el espíritu del intercesor. Y uno siente la carga de pedir por ella, o porque está enfermo, o porque tiene una dificultad, o porque no ha conocido de Dios, y entonces clama a Dios con el corazón y con el sentir. Yo doy gracias a Dios por las personas que fueron de mi familia, que pidieron por mi salvación cuando yo estaba perdido en tanto conocimiento de oscuridad. Estaba buscando respuestas, pero todas donde no eran. Mi familia pedía por mí y el Señor concedió esa oración cuando me tocó y me derribó. Tenemos el ejemplo también de Moisés en el monte, cuando el Señor estaba ya cansado con un pueblo rebelde como el de Israel y le dijo que iba a destruir a ese pueblo para volver a darle otro distinto a Moisés. ¿Qué hace Moisés? Eso está en Éxodo 32, versículos 11 y 14. Moisés le dice al Señor: bórrame de tu libro si tú no has de perdonar a ese pueblo. Estaba ofreciendo su salvación, el libro de la vida. Señor, bórrame del libro de la eternidad. Imagínense, tremenda oración, tremendo amor de ese pastor por su congregación. Qué bueno que la congregación tuviera un amor similar por el pastor. Bórrame de tu salvación, bórrame del libro de la vida, si has de castigar a ese pueblo. ¿Qué hace el Señor? Perdona una vez más al pueblo porque oye la oración de Moisés. O tenemos a un Daniel en el capítulo 9 que nos introduce en cómo él estaba orando durante 40 días y ayunando, porque había visto la profecía donde se decía que el tiempo estaba para cumplirse e Israel debería retornar a reconstruir el templo. Daniel no se contentó con sentarse y dice: bueno, ya viene la profecía, entonces esperemos que se cumpla, sino que empezó a orar y a interceder. Y el resultado de esa intercesión fue la presentación de un ángel que le trajo la revelación de las semanas 70 de Daniel, como se conoce, que es la otra forma de decir la tribulación que estamos esperando en cualquier momento. La intercesión en la práctica es llevar a personas específicas ante Dios con persistencia, con insistencia. Como recordamos también a Ana orando por Samuel, la mamá de Samuel, pedía por un hijo que no podía tener hasta que al fin lo obtiene. O como la viuda inoportuna de la cual nos habla el Señor Jesucristo en la parábola de Lucas 18:1. La viuda insistente, dicen otros, que clamaba por justicia de día y de noche. No volvamos nuestras oraciones una petición de una o de máximo 2 o 3 veces. Aprendamos a seguir la pulsión del Espíritu en nosotros que nos dice: insistan, insistan, insistan. Y esto, por ejemplo, lo que voy a decir, es una oración importantísima para este tiempo. Orar por los familiares que no conocen al Señor, porque en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Estábamos esperando el cumplimiento de esa profecía del arrebatamiento y por tanto debemos tener carga por los nuestros. Forma de servirlos, no de predicarlos tanto si ya se les dijo. Ahora es tiempo de orar. Tercera forma, mediante la hospitalidad. En 1 de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En la cultura oriental, la hospitalidad era sagrada. Vemos entonces nuevamente a Abraham con los 3 visitantes de los que hablamos hace un poquito, Génesis 18,
que sin saber que eran ángeles les ofreció comida, les preparó un banquete. ¿Y cuál fue el resultado de eso? La promesa de Isaac. A Abraham le dijo, de aquí a un tiempo serás padre. O el caso de Lidia en Hechos 16:14, que abrió su casa en hospitalidad a Pablo. Y por esa bendición, su hogar se convirtió en la primera iglesia de toda Europa, en los tiempos bíblicos. O Aquila y Priscila en Hechos 18:2, que hospedaron también a Pablo en algún momento y discipularon a Apolos. Pablo cita entonces en las cartas a estos personajes que abrieron sus casas para él y los bendice. Y la bendición no solamente quedó escrita, llegó de muchas maneras a estos cristianos creyentes en que servir al Señor es servir al hermano. Cuarta manera, a través de las palabras ungidas en el momento necesario, el momento preciso. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Acostúmbrate a hablar en bendición. Natán, el profeta, visitó a David y le propuso una parábola que hizo recapacitar al rey David con respecto a su pecado de adulterio con Betsabé. Los estudiosos recuerdan ese pasaje. El profeta no llegó regañando ni exigiendo conversión de parte de David, sino que en forma muy sabia usó la parábola. Y David entendió perfectamente que se estaba refiriendo a él y a su pecado. ¿Y qué hizo David? Inmediatamente dobló rodilla y se arrepintió por una palabra oportuna. O Bernabé con Saulo en Hechos 9:27. ¿Recuerdan ustedes que todo el mundo tenía miedo de Saulo antes de ser Pablo? Porque Saulo perseguía a los cristianos para encarcelarlos. Y Saulo estuvo presente en el martirio de Esteban. Todos los cristianos obviamente tenían miedo de la figura de Saulo. Ahora Pablo ya se había convertido recién. Y el único que lo defendió fue Bernabé. Habló a su favor delante de los apóstoles y entonces lo recibieron. También recordamos a la mujer samaritana de Juan 4:28, quien después de haber hablado con el Señor y haber entendido su conflicto, que tenía muchos hombres en su vida, pero que ninguno era su esposo, había tenido muchas relaciones por vacío espiritual, el cual fue mostrado con la palabra sabia que le dirigió el Señor Jesucristo. Esta mujer entonces sale corriendo, va a su pueblo y confiesa su pecado, dando testimonio de lo que Cristo acababa de hacer en su vida y todo lo que le había mostrado. Fue un testimonio oportuno, no fue el testimonio de las personas que a veces vemos un poquito histriónicas, un poquito teatrales, tratando de atraer la atención de la iglesia y dando testimonios que no tienen mucho de reales. Pero hay otros que sí son testimonios que ministran, cuando uno recuerda lo que el Señor hizo con uno. Entonces, las palabras que bendicen pueden ser para edificación, para crecimiento, para exhortación, una invitación suave a abandonar caminos equivocados, para consolación. Puede hacerse también una confrontación amorosa. Debe ser siempre así, no debe ser ruda, dura. Cuando llamemos a nuestros hijos por algo que hayan hecho mal, escojamos sabiamente, pensadamente, las palabras que se le van a dirigir. O se pueden usar también palabras de identidad. El Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le estaba diciendo, tú eres alguien
amado por el Señor, y sobre tu fe y la de otros tantos igual, es que la iglesia va a ser sostenida. Por eso es importante la bendición verbal. En estos tiempos no se acostumbra a hacer lo que hizo Isaac, por ejemplo, cuando bendijo a su hijo a Jacob, o como Jesús bendecía a los niños. Pero sería una buena costumbre para recordar el decir palabras de bendición en nuestros hogares. Quinto, el servicio sacrificial silencioso. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Mira la cantidad de formas como tú puedes servir a Dios. Y te das cuenta que hasta aquí no hemos hablado para nada de pastorados, de profetas, de maestros, de líderes, nada. Estos son cristianos comunes y corrientes. Es más, hasta cristianos anónimos, de pronto incluso recién llegados, pero que sienten en su corazón el deseo de servir a Dios. Entonces, estamos hoy haciendo una recopilación de formas impensadas de servir a Dios como instrumento de su obra. En el servicio sacrificial silencioso, el quinto punto, porque el modelo es Cristo. Dice en Marcos 10:45 que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y como ejemplos concretos, pues tenemos a Jonatán o Jonathan, como quieran, con David. En la primera de Samuel 18:20, el hijo de Saúl, desempeñando un papel opuesto a Saúl. Saúl perseguía a David, Saúl como rey. Y Jonathan, el hijo del rey, ayudando a David, arriesgando su vida, porque el rey hubiera podido matarlo por oponerse a sus órdenes. Y Jonathan renunció también al trono, porque vio mucha injusticia de parte de su padre. Y lo que hizo fue proveer protección para David continuamente, en forma callada, silenciosa. No vemos allí a ninguna de estas personas levantándose con orgullo y diciendo, miren lo que estoy haciendo. Igual fue con las mujeres que seguían a Jesús. En Lucas 8, versículos 2 y 3, se nos dice que ellas iban detrás del maestro y servían de sus bienes. Quiere decir que sacaban de sus propiedades, de sus monedas, para el mantenimiento, el alimento de los discípulos y del maestro. O la parábola del buen samaritano, Lucas 10:33, donde el Señor nos dice que éste, no siendo judío, encontró al herido en el camino, vendó sus heridas, pagó los gastos de alojamiento y de curación y continuó haciéndole seguimiento. ¿Cuántos siervos de Dios anónimos nos encontraremos en el cielo cuando todo se sepa? Siervos que han preferido callar, pero hacer la obra hermosa de servir a Dios en forma anónima. Hoy tenemos formas prácticas de servir a Dios. Por ejemplo, cuidar enfermos o ancianos. Ayudar en mudanzas, en trasteos, en reparaciones, pintar una casa. Estas son costumbres que tienen muy marcada en Estados Unidos la tradición cristiana. Allá se sirven con mucha calidad los cristianos unos a otros. Y estos ejemplos son frecuentes allá. Dar transporte, ofrecer el vehículo que uno tiene para que otro pueda movilizarse. Cocinar para familias en crisis. O cuidar niños para que descansen los padres agotados. O visitar presos o enfermos. Hay muchas formas de ejercer este sacrificio silencioso del servicio. Sexto, mediante la generosidad. Segunda de Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador alegre. Tenemos unos ejemplos en la viuda pobre
a la que cita el Señor Jesucristo en Marcos 12:41, cuando dice que dio de su última moneda todo lo que tenía. Y el Señor Jesucristo la usó como enseñanza eterna para los corazones desprendidos y generosos. Podemos estar seguros que el Señor no dejó pasar hambre a esa viuda que dio su última moneda. En 2 Corintios 8, versículos 1 al 5, se nos habla de la iglesia de Macedonia, que era una iglesia pobre. Sin embargo, dice allí que abundó en riquezas de su generosidad, igual que la viuda. No tenían y sin embargo dieron hasta lo último. O el ejemplo de Zaqueo, el publicano, en Lucas 19:8, cuando después de su renovación por el encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, cosa que debiera pasar siempre, cuando el Señor se acerca a alguien y lo toca, ese encuentro debe cambiar vidas en los corazones que son sinceros para con Él. Ahora, siempre se va a encontrar un corazón que no quiere. Lo vimos tantas veces en los evangelios cuando, por ejemplo, de 10 leprosos solo 1 o 2 regresaron a dar gracias y los otros se fueron. Y eso pasa en las iglesias. El Señor bendice a muchos y sin embargo son pocos los que son gratos con Dios. Zaqueo dijo en Lucas 19:8, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué? Porque el Señor tocó el corazón de Zaqueo. Zaqueo vio que mucha de su riqueza había sido injusta y entonces entendió que debía reponer de lo que había recibido. Se transformó su vida y bendijo a muchos. Ejemplos de generosidad que bendice: dar en secreto, dar antes de que te pidan, es anticiparse a las necesidades. Tú ves algo, disciernes la necesidad, inmediatamente estás buscando cómo satisfacerla. Sobre todo, dar sacrificialmente, no solo de lo que sobra. O invertir, sembrar en personas para educación, emprendimientos o discipulado. Hay muchas necesidades en las iglesias del Señor y los que son pudientes podrían abrir un poquito más su corazón hacia ellos. Vamos a la última hoy. Séptimo, a través de tu testimonio. Oye muy bien esto. El Señor no está buscando perfectos, está buscando rendidos a Él. La gente necesita ver cómo Dios transforma vidas reales. También la Escritura está llena de ejemplos poderosos. Por ejemplo, el caso de Pablo, que en la primera de Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él vivía recordando en forma de testimonio su pasado como perseguidor de la iglesia cristiana. Era parte de su testimonio decir cómo el Señor lo había cambiado radicalmente. De un perseguidor a un apóstol, a un sembrador de iglesias. O el ejemplo de la mujer samaritana. Ya dijimos que no ocultó sus 5 maridos, pero su honestidad atrajo a toda la ciudad. O Pedro, cuando después de que negó al Señor Jesucristo en la noche de la crucifixión, antes de la crucifixión, el Señor lo restaura diciéndole: cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Y entonces vemos a un Pedro transformado, un Pedro que era llevado por las emociones, que tenía su genio, que era brusco en muchas cosas. Ahora, después de su restauración por parte del amor de Cristo y de la llenura del Espíritu Santo que recibió en Pentecostés, se convierte en la cabeza de los 12 apóstoles, junto con Pablo. Es una vida completamente transformada. Este es uno de los testimonios más grandes que podemos dar
a los incrédulos. No se trata de una religión, hermanos. Ya lo sabemos hasta el cansancio, pero se nos olvida. No se trata de meternos en rituales de costumbre, porque ya lo hemos hecho así los últimos 3 meses, continuemos haciéndolo igual. Se trata de una vivencia en la cual yo estoy tan agradecido con Dios que tocó mi vida y la cambió del cielo a la tierra, mejor dicho, de la tierra al cielo, y me llevó a abrir los ojos y a entender muchas cosas ahora nuevas, de forma tal que mi testimonio no lo doy en forma repetida para no cansar, pero cuando lo doy es porque me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo para mostrar lo que el Señor hizo en mí. Eso es lo que podría decirnos Pablo si estuviera presente aquí hoy. Entonces, hermanos, pensemos, ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿Dónde nos tiene ahora? ¿Cómo nos ha cambiado? ¿Qué nos ha mostrado? ¿Qué profundidades hoy entendemos? ¿Qué alturas? ¿Qué riquezas tenemos? ¿Y qué bendiciones recibimos? No necesitamos conocer la Biblia al derecho y al revés para predicarle a alguien. Es más, muchas veces toca más profundamente un testimonio sentido y sincero. Eso puede ser la forma como el Señor quiera utilizarte cuando a Él le plazca. 7 formas hasta el momento de cómo el Señor puede usarte. Amén y amén.